¿Por qué miles de jóvenes marroquíes arriesgaron su vida la semana pasada para cruzar a nado hasta Ceuta? Estas imágenes reflejan el contexto social y político de Marruecos a las puertas de las elecciones generales el próximo 23 de septiembre. No se trata de una crisis migratoria, se trata de una crisis política y europea. Tras las escenas en las que miles de marroquíes corrían hacia el mar para entrar en Ceuta la semana pasada, las primeras reacciones que llegaron del país fueron del Partido del Progreso y el socialismo. Sus juventudes consideran que lo que ocurrió en la frontera, así como las víctimas mortales y los heridos, son consecuencia del fracaso de las políticas económicas del actual gobierno. ¿Qué está pasando realmente en Marruecos? ¿Qué papel tiene la Unión Europea en todo esto? Quédate que lo analizamos en este vídeo. Marruecos enfrenta carencias sistemáticas que generan presión social constante y así lo demostraron las protestas de los jóvenes de la Gen Z 212 en septiembre del año pasado. El detonante entonces fue la muerte de 8 mujeres embarazadas en un hospital de Agadir. Pero hace años que el país pide una mayor inversión en sanidad y en educación y medidas contra la corrupción, la desigualdad y el desempleo. Marruecos ha logrado diversificar su economía, pero opera sobre una dualidad estructural que condiciona cada decisión política. Lejos de las grandes ciudades turísticas, las regiones rurales, la cordillera del Atlas y el sur profundo enfrentan ausencias y déficits recurrentes. En estas zonas, la población tiene un menor acceso a la educación y a la sanidad y una falta de escolarización, sobre todo de las niñas, que se agrava en la pubertad. La situación en Marruecos empeoró especialmente tras la COVID-19, la sequía que sufría el país y la situación económica mundial. Como consecuencia, el desempleo se elevó al 13%, afectando sobre todo a los jóvenes y a las mujeres. El propio Mohamed VI reconoció un Marruecos a 2 velocidades en su discurso de la Fiesta del Trono de 2025 y planteó una receta de 4 puntos para unificar el desarrollo social. ¿En qué consistía? Básicamente prometía un mayor apoyo al empleo, reforzar los servicios sociales básicos, sobre todo educación y sanidad, una gestión proactiva y sostenible de los recursos hídricos ante la sequía del país y el lanzamiento de proyectos integrados de habilitación territorial. Sin embargo, apenas 2 meses más tarde estallaban las protestas de la Gen Z 212 exigiendo exactamente lo que ese discurso prometía. La respuesta del gobierno a esa crisis fue repetir una vez más la misma receta de Mohamed VI. Un año más tarde, la misma generación que salió a la calle se ha lanzado a cruzar a nado hasta Ceuta. Los datos del Alto Comisionado de Planificación marroquí muestran que la prosperidad del país sigue concentrada en 3 puntos: Casablanca, Rabat y Tánger, y que las promesas centrales del discurso se quedaron en tan solo palabras. Precisamente la tragedia en Ceuta ocurría el 30 de julio, cuando se celebraba el 27º aniversario de la subida al trono del rey Mohamed VI. El monarca volvía a hablar de estabilidad y avances mientras miles de personas intentaban escapar de ese mismo país. A lo largo de su reinado, el monarca alauí ha sabido colocar a Marruecos en el tablero internacional con grandes aliados como Estados Unidos e Israel, ha convertido el país en un puente entre África y Europa y ha desarrollado las grandes ciudades. Incluso ha implementado el primer tren de alta velocidad en el continente. Sin embargo, no ha resuelto 2 problemas transversales del país: la desigualdad social y económica y el respeto a los derechos humanos y las libertades individuales. Quienes profesan una religión distinta a la judía o a la musulmana no reciben un trato igualitario. La homosexualidad y el aborto están penados con hasta 2 años de cárcel. Durante el Ramadán al menos hay que guardar las apariencias y la población no puede comer ni beber en la calle. Y las mujeres menores siguen siendo entregadas en matrimonio a pesar de la renovación en 2004 de la Mudawana, el Código de Familia marroquí. De hecho, la última reforma de este documento, encargado al gobierno en 2023 y que contempla que la herencia no sea igualitaria entre hombres y mujeres, todavía no ha sido implementada. Y todo esto en un país que en apenas 4 años organizará el próximo Mundial junto a España y Portugal. La represión es otra de las caras de la historia de Marruecos. Las protestas de la Gen Z 212 terminaron con centenares de detenciones, incluidas las de activistas que residen en Europa. Zineb Harroubi, una joven de 28 años que trabaja en la industria del cine en París,
fue detenida en el aeropuerto de Marrakech y juzgada por sus publicaciones en redes sociales sobre los derechos de la juventud. El cineasta y músico Mehdi Lioubi, conocido como Mehdi Black Win y residente en Marsella, quedó en libertad provisional el 31 de julio. Acusado de desacato a la institución constitucional, no podrá salir del país por su apoyo al movimiento desde Europa. Y el periodista Ali Lemravet, residente en España, fue detenido este mismo mes de julio al aterrizar en Tánger, acusado de difamación y de atentar contra las instituciones del Estado. Quedó libre 3 días después, cuando un comité internacional empezó a movilizarse dentro y fuera del país. Siguen cumpliendo condena los defensores de derechos humanos Betty Lasga, superviviente de cáncer, y Mohamed Zian, el preso más anciano del mundo. La Gen Z 212 tenía un precedente en el Hirak rifeño, el movimiento popular rifeño desatado en Alhucemas en 2016 y cuyos líderes siguen en la cárcel. De esta manera, muchos de los jóvenes que llegaron a Ceuta estos días llevaban meses organizados en las redes sociales para intentar huir de Marruecos. En 2021 hubo una crisis aparentemente similar en la que 12.000 personas, muchas de ellas menores, intentaron entrar en Ceuta en medio del conflicto diplomático entre España y Marruecos por la acogida del líder de Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital español. Son dos tragedias humanitarias que tienen una lectura política más que migratoria y ciertas similitudes, pero varias diferencias. Todos recordamos esta imagen de 2021. Luna, voluntaria de la Cruz Roja, abrazando a Abdu, un migrante senegalés. Sin embargo, en esta ocasión no han entrado personas subsaharianas porque la Unión Europea paga a terceros países, como Marruecos, Mauritania o Senegal, para externalizar sus fronteras e impedir flujos migratorios irregulares. Delegar las políticas migratorias a terceros países da a estos países la posibilidad de utilizar estos migrantes como una herramienta de presión y como una palanca de presión. Marruecos recibe 200 millones de euros de la Unión Europea y desde 2018 ha deportado a miles de ciudadanos subsaharianos sin papeles a sus países de origen. Por eso, las aproximadamente 70.000 personas que cruzaron a Ceuta eran casi en su totalidad jóvenes marroquíes. La reacción de Europa esta vez también ha sido totalmente diferente. En 2021, la Unión Europea respaldó a España política e institucionalmente, no como una crisis migratoria, sino como una crisis diplomática provocada por Marruecos. El Parlamento Europeo llegó a aprobar una resolución el 10 de julio de ese año condenando el uso de la migración como herramienta de presión política. La frase «España no está sola» de Josep Borrell causó tal malestar en Rabat que el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí la calificó de inaceptable y acusó a la Eurocámara de instrumentalización política. 5 años después, este mensaje de apoyo unánime ha desaparecido. Frente al silencio de Bruselas sobre la responsabilidad de Marruecos, países como Italia y Finlandia han puesto el foco en el control del espacio Schengen y en la aplicación del nuevo Pacto Europeo de Migración. Mientras, von der Leyen se ha limitado a elogiar la gestión conjunta de España y Marruecos y pedir una respuesta europea común. España, que en 2021 mostró resistencia ante la presión marroquí, esta vez ha cedido a la tesis de que detrás de la crisis están las mafias de trata de personas, sin citar en ningún momento a Marruecos e ignorando los testimonios de jóvenes que aseguran no haber pagado. En el momento de grabar este vídeo, este episodio fatídico tiene un balance de 79 fallecidos del lado español y 11 víctimas mortales en el lado de la frontera marroquí. Es decir, un total de 83 muertes que la convierten en la mayor tragedia en las fronteras españolas. Si te ha gustado este vídeo, da el siguiente paso y hazte socio o socia en público.es.